Bueno, antes de avanzar en la clase, quisiera preguntar, hermanos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, un comentario que hacer al respecto, si se va entendiendo el punto, si voy muy rápido o tengo que ir más despacio. ¿Alguien, hermanos? Lucy. Es un comentario sobre en lo que es el canon, si nosotros sabemos que el canon ya está cerrado, ¿no? Nosotros firmemente creemos en eso, que el canon ya está cerrado y no hay otros libros que pudiesen agregarse. O usted ponía de ejemplo, ¿no? Como si hubiera la oportunidad de esos libros aparecieran, si la iglesia, ¿verdad?, los aceptaría. Pero nosotros debemos de estar seguros que el canon se cerró y que eso plenamente para nosotros estamos plenamente seguros. ¿Sí? Sí. Es un comentario que hago. Gracias. Sí, Lucy, gracias. Sí, mire. Sí. Dale. Sí. Y yo pregunto, si Josías trae este libro, este es el primer libro de Deuteronomio, inspirado por Dios, y es la palabra de Dios, es el primer libro escrito. Yo me pregunto, después de Josías, ¿cómo se guiaba el pueblo de Israel si no tenían nada por escrito? Entonces, ¿no tenían palabra de Dios ellos? Bueno, sí, Lucy, vamos por el comentario que hiciste. Sí, recuerden nosotros, hermanos, que nosotros creemos que el canon ha sido cerrado. A ver, lo que voy a decir es, el canon hebreo, para nosotros, no está cerrado. Para los judíos, sí. El canon hebreo para los judíos ya está cerrado. Ya no hay más libros, más que los 24 que ellos tienen. Para nosotros no, el canon hebreo está abierto al canon del Nuevo Testamento. Para nosotros, ¿no es cierto?, la revelación no terminó en los libros de la Biblia hebrea, sino que nosotros hoy consideramos también como palabra de Dios en el mismo nivel, en la misma autoridad, los 27 libros del Nuevo Testamento. Y entonces ahí para nosotros ya el canon o la inspiración divina está cerrada. Ponía el ejemplo, hermanos, de algunos autores que hacían estas preguntas de qué pasaría si estos libros existiesen. Y dije que eran cuestiones hipotéticas, ¿no es cierto?, que no eran solamente eso, una hipótesis. Y yo dije que mi consideración era que si Dios permitió que esos libros no estuvieran y solamente tuviésemos estos 39 libros, es porque es suficiente la palabra. Pienso que no aparecerían estos libros, ya no estarían más. Desde el punto de vista histórico o literario, son libros muy interesantes, que hubiera sido lindo saber de ellos, pero entendemos, hermanos, que lo que está revelado en la palabra de Dios, en los 39 libros, es palabra de Él. Es palabra y es suficiente, siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto? Sí, amén. Ahora, en la pregunta que haces, Lucy, nosotros el ejemplo que estamos tomando el ejemplo de la evidencia interna, en donde por primera vez aparece algo escrito y cómo lo que está escrito tiene un peso, un valor, una inspiración que hace que un rey, que para ese tiempo ya era un rey muy fuerte, muy poderoso, ya la monarquía se ha consolidado
de manera increíble es resaltar cómo este texto escrito ya representa una autoridad, ya es autoridad, incluso por encima del rey mismo, ¿no es cierto? Ahora, este libro que aparece en la época de Josías es un libro que ya existía. No sabemos desde cuándo estaba. Ya estaba el libro. Es muy probable, muchos estudiosos dicen que este libro se haya copiado o se haya puesto por escrito en tiempos del bisabuelo, que en este caso fue Ezequías, porque Ezequías empieza una reforma religiosa muy interesante. Y es muy probable, hermanos, que en la época de Manasés, que fue el hijo de Ezequías, abuelo de Josías, espero no marearlos con esos términos, recuerden que el periodo de reinado de Manasés fue muy largo. Y Manasés, hermanos, fue uno de los reyes más crueles y despiadados que evidentemente pudo haber sabido lo que había en ese libro y finalmente a lo mejor hizo algo para esconderlo porque hizo todo lo contrario a lo que ese libro decía, todo lo contrario. Y entonces, hermanos, esa parte de que el libro estaba escondido en el templo, pudo bien haber sido por las cuestiones que tanto Manasés como Amón tuvieron en sus reinados, pero que ese libro ya existía desde antes. ¿Cuánto? No sabemos. No sabemos cuándo ese libro se puso por escrito. No hay una evidencia interna. Ahora, el pueblo, hermano, recuerden que hasta en tanto y cuanto no se haya puesto por escrito la palabra de Dios, no significa que ellos no la conocían, ni tampoco significa que no la obedecían. Las formas en que se vinieron transmitiendo la palabra de Dios en el pueblo fueron siempre de manera oral en su principio, lo hemos dicho, y esa expresión oral de la palabra de Dios, ¿no? Tenía todo el peso en el pueblo. Lo que estamos aquí, hermanos, no cuestionando si el pueblo se manejaba o no en la palabra de Dios o en los mandamientos de Dios. El pueblo se guiaba por eso porque Dios siempre se reveló al pueblo, siempre. Siempre hubo revelación de Dios. ¿Dios se reveló a Abraham? Sí. ¿Dios se reveló a Jacob? Sí. ¿Dios se reveló a Moisés? Sí. Pero esas tradiciones orales, hasta que pasó el tiempo, se pusieron por escrito. Entonces, el pueblo siempre se guió por la palabra de Dios, aun cuando no haya una palabra escrita, aun cuando no haya un libro como este que digan, bueno, ok, este es nuestro libro y en este nos vamos a guiar. Porque muchos de los sucesos, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que se suscitaron y pasó mucho tiempo para que pudiesen ponerse por escrito. Más adelante en la clase voy a mencionar algunos ejemplos. Pero no sé, Lucy, si contesto a la pregunta. El pueblo se guiaba por la palabra de Dios, pero en un principio no fue escrita. Fue básicamente de la revelación directa de Dios. El pueblo creyó esa palabra de Dios. Durante todas las generaciones guardaron los estatutos y los mandamientos de Dios hasta el punto donde todo eso empezó a ponerse por escrito. Y al ponerse por escrito, las generaciones siguientes empezaron a considerar esa palabra como palabra de Dios, como autoridad de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí en el caso del profeta, en el caso del rey Josías. Bueno, no puedo preguntarle a Lucy si le contesté o no porque ya salió. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, buenos días. Con respecto a lo que su merced está diciendo ahorita, ese libro no lo cuenta, pues, de que Moisés lo escribió en Deuteronomio y lo pusieron por fuera del arca del pacto, pero que fue escrito. Es el libro que Dios le mandó escribiera todo lo que había dicho y lo pusiera en ese libro para que estuviera, digamos, como se dice que en contra del pueblo si erraba. Y también le dio que hiciera un canto y lo pusiera en boca de todos para lo mismo, para que si hacían lo malo, ese libro y ese canto estuvieran
acusándolos porque sabían lo que les podía pasar. Ese libro fue el que, no es el que encontró Josías, no es el libro que escribió Moisés. Es muy interesante la pregunta, Zoraida. Y si se dieron cuenta, hice mucho énfasis en la expresión que aparece en el texto bíblico para darle denominación al libro que encontraron. Ustedes leyeron, hermanos, que el libro que aparece dice libro de la ley, pero no dice de la ley de Moisés. La expresión la ley de Moisés, hermanos, vendrá a ser una expresión mucho después, y lo vamos a ver en esta clase si nos da tiempo, ¿no? Solo dice el libro de la ley. Esto tiene, a ver, una discusión no muy vieja, ¿eh? No muy vieja, es una discusión muy nueva. Hasta el siglo XIX, hermanos, hasta el siglo XIX, se había considerado que la autoría del Pentateuco, incluido el Deuteronomio, evidentemente, correspondía a Moisés. Después vinieron, hermanos, algunos descubrimientos, algunas situaciones, ¿no? Que hicieron de evidencia que Moisés, si bien es cierto, no escribió el Pentateuco, pudo haber escrito parte de él. Pudo haber escrito parte de él. No lo voy a tocar ahora, hermanos, porque tampoco es parte del tema. Cuando lleguemos a Pentateuco, ahí les abordaré cuáles son los argumentos que esgrimen una parte y la otra. ¿Qué argumentos tienen aquellos que dicen que Moisés es el autor del Pentateuco? ¿Y qué argumentos se tienen aquellos que dicen que Moisés pudo no haber sido el autor del Pentateuco? Pero más allá de que si fue o no Moisés, el Moisés histórico, no olvidemos nunca, hermanos, que todo es palabra de Dios. Y si Dios utilizó a Moisés, déjenme ponerme en esa postura, si Dios usó a Moisés para que él escribiese el libro, fue bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Y si usó a otro hombre para poner por escrito esa palabra, también fue inspirado por el Espíritu de Dios. Dios inspiró al escritor sagrado. Llámese Moisés, Abraham, Juan, Pedro, como sea. Pero eso lo vamos a ver después. Pero es muy interesante, hermanos, cómo la evolución de la atribución a este libro de la ley vendrá mucho después, y adelanto un poco, lo voy a explicar más adelante, pero adelanto un poco, vendrá a ser en el destierro, en el exilio, cuando este tipo de tradiciones empiezan a cumplirse mucho más. No sabría, Zoraida, si esta porción del Deuteronomio fue escrita o no por Moisés, diríamos, el Moisés histórico. Lo que sí estoy seguro de que esta es una porción del Deuteronomio, y que era ya palabra de Dios, ya se consideraba palabra de Dios, ya tenía autoridad, ¿no? Eso es lo que podría comentarle. ¿Bere? Gracias. Buenos días a todos, hermanos. No, bueno, justamente solamente quería hacer un comentario que vos ya precisaste. Ya que estamos viendo la parte de las traducciones, así como de quién pudo haber escrito o no los libros que contiene la palabra de Dios, para mí creo que lo único relevante es que esta palabra, esto que nosotros tenemos en las manos, es algo que fue inspirado por Dios, que Él permitió de la manera que fuese, a través de los hombres que fuesen, que esto estuviese plasmado para nuestras vidas, y que eso es lo que a nosotros nos debe importar. Si a lo mejor en una versión dice rollo y en la otra dice libro, creo que va más allá quizá de lo que implica contextualizar, dependiendo de las traducciones. Yo veía el documental que subiste y se me hizo muy interesante lo que hablaba el doctor Samuel, y justamente a mí se me quedó esa parte que él hacía hincapié, o sea, más allá de una traducción, más allá de una palabra, más allá de quién la escribió o la transcribió,
es que no deja de ser la verdad de Dios, que no deja de ser una palabra que ha sido inspirada por Dios y que Él ha permitido que llegue hasta nuestros días y Él la ha respaldado por sobre todas las cosas. Entonces, solamente un comentario para mí eso sería lo importante, más allá de todo lo que pueda generar de debate, de controversia, de especulaciones, de dudas. Creo que lo importante es rescatar que es palabra inspirada por Dios. Gracias, gracias, Bere. Sí, bueno, algo que por eso subí, hermanos, la conferencia del doctor Samuel, es que, como lo hemos venido diciendo en esta clase, nunca pondremos en duda la inspiración divina. Porque poner en duda la inspiración divina es pensar que estamos ante un fraude de Dios. Y eso jamás puede suceder. Lo que estamos haciendo, hermanos, es tratar de darle sentido a esa verdad. Porque la fe no es una fe ciega, no es una fe que no tiene sentido. Es una fe que tiene sentido. Y entonces, este suceso histórico, estamos viendo, recuerden, la evidencia histórica. No estamos entrando a la interpretación de esto, sino a la evidencia histórica de cómo el texto bíblico en el devenir del tiempo se convirtió en palabra de Dios y tuvo autoridad como tal. Lo dije al principio de la clase, hermanos, no sabemos cuándo fue, qué sucedió, cómo sucedió. No hay datos, son muchos siglos, hermanos, y hasta ahorita no hay nadie. Hay teorías, pero la verdad yo no soy muy dado a esas teorías. Esas teorías sí, la verdad, son muy fantasiosas, muy absurdas, ¿no? Muy absurdas. Es mejor decir que no sabemos cuándo fue, pero estamos ante el ejemplo de lo que sí fue. Ahora, si hay alguna otra pregunta, hermanos, con todo gusto. Si no, déjenme ir avanzando para que vayamos viendo. Estamos recién ahorita en la etapa de los reyes, que es la primera evidencia del texto bíblico que nos dice cómo empezó a evolucionar esta parte. ¿Hay alguna pregunta más, hermanos? Betty. Sí, buenos días, pastor. ¿Ya? Lo que quisiera que me diga es si lo que fue encontrado por escrito es el libro de Deuteronomio y si ahí estaban los 10 mandamientos. Por eso querían que hagan copia y que lo muestren y que se cumpla, ¿no? Sí, esa es mi pregunta. Sí, recuerden, hermanos, que los 10 mandamientos tienen que ver con el tema de las palabras. Deuteronomio viene de Devarim, que significa las palabras, su segunda ley, porque es en el Deuteronomio donde nosotros encontramos la segunda ley que se dio. La primera Moisés la rompió y se da una segunda ley que aparece allí, que aparece en el Deuteronomio y que aparece englobada dentro de lo que son los mandamientos. Por eso, fíjense la reacción que tiene Josías. Josías, hermanos, entiende entonces que desde antiguo ya los mandamientos de Dios se observaban como palabra de Dios. Fíjense, es bien interesante esto. Ya sabe que desde antiguo los mandamientos de Dios eran palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Josías? Lo revive y lo pone por práctica. Y entonces ahí vemos a un texto que no es que sea inspirado en ese momento. Estamos ante la presencia de un texto que al ser inspirado toma autoridad. Toma autoridad. Autoridad como la tiene para con nosotros hoy. Si el texto bíblico dice eso, nosotros lo hacemos, ¿o no? Tiene autoridad sobre nosotros porque creemos que es palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Déjenme entonces continuar y ahora vamos a ubicarnos, hermanos, en lo que es la evidencia interna finales del primer templo. Bien, aquí, hermanos, ya estamos ante el momento en el cual el reino del norte ha sido destruido. Ya no existe más el reino del norte. Y estamos ya a un paso de que venga la invasión babilónica para el reino del sur, para Judá, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos aquí, hermanos,
evidencia antes de que terminara el primer templo, de dos profetas muy importantes, aproximadamente el siglo VI antes de Cristo, que tenemos al profeta Habacuc y al profeta Jeremías. Entonces, nosotros encontramos aquí, hermanos, la evidencia de estos dos profetas que tiene que ver con la palabra escrita. Recuerden que estamos hablando de ya el texto en escrito y cómo este tiene autoridad. Vayamos primero a ver al profeta Habacuc y vamos a buscar, hermanos, Habacuc 2:2. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Ok? Y Habacuc, hermanos, el profeta, nos dice en el versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Bien, estamos entonces ante la presencia, hermanos, de la primera indicación de los oráculos proféticos, donde Dios de manera expresa, de manera implícita, le pide al profeta, en este caso al profeta Habacuc, que ponga por escrito la visión. Sabemos, hermanos, que muchos de los oráculos proféticos fueron orales, ¿no? Y que después los discípulos de los profetas los pusieron ya por escrito. Y estamos en este primer momento en un profeta que está ubicado antes de la era del primer siglo. Y entonces estamos ante la indicación de que ahora las profecías o los oráculos proféticos puedan ponerse por escrito. No solo deberán ser orales, sino que ahora, para que no se olviden en el tiempo, para que perduren en el tiempo, estos oráculos tienen que ser puestos en tablillas o en tablas, ¿no? Y tienen que ser escritos. Quisiera que alguien pudiese activar su micrófono, hermanos, y leyendo Habacuc 2:2, pueda decirme, ¿no es cierto?, qué significa esa frase para que corra el que leyere en ella. ¿Qué entienden por esa frase, hermanos? Como se lee en Reina Valera. ¿Quién quiere activar su micrófono? Porque eso dice, ¿no es cierto? Escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Perdón. Para mí lo que yo entiendo es que se refiere al beneficio que traía esta escritura, esta visión, lo que se iba a escribir en esas tablas. Como para darle ¿cómo decirlo? Sí, un beneficio, como para que fuera algo bueno que le ayudase a caminar, a transitar o a correr por la vida, algo así, me imagino. Creo que en ese sentido son buenas las traducciones. Claro, he querido... Alguno habrá con un contexto más claro que a mi contexto ahora occidental me va a decir lo que es en palabras más claras, perdón. Claro, gracias, gracias. Bueno, ¿Sí? yo tengo otra traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Sí, sí. No, antes de esa traducción, Betty, la pregunta era ¿cómo se lee en Reina Valera? Ah, está, perfecto. O sea, ¿cómo lo leemos en Reina Valera? Y bueno, ahí tenemos el problema, ¿no es cierto?, de que no se entiende lo que dice esa frase, o puede entenderse para cualquier lado. A ver, Betty, ¿nos ayuda a leer qué dice Dios habla hoy? Bueno, dice así. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, dice así. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Dice, de modo que pueda leerse de corrido.
Muy bien, gracias. Gracias, Betty. Bueno, Bueno, entonces, estamos, hermanos, en la traducción que estamos manejando de Biblia de Jerusalén. Dice, y me respondió Yahvé y dijo, escribe la visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Por eso es muy importante, hermanos, tener una traducción alterna a nosotros para que le dé un buen sentido, ¿no es cierto? Y dice para que se lea de corrido, o sea, puede entenderse. Entonces estamos ante la presencia de los oráculos proféticos que al menos a partir del finales del primer templo, ¿no es cierto? Ahora todo lo que va a suceder en cuanto a las profecías van a ponerse por escrito para que quien las lea pueda entenderlas, pueda aprenderlas y en este caso pueda leerlas de corrido, pueda leerlas fácilmente y pueda considerarlas como palabra de Dios. Entonces, hermanos, creemos que muchas profecías son parte de la tradición oral que después fueron escritas, ya sea por el profeta histórico, quien las pronunció, o por los discípulos de este. Aquí encontramos la mención, hermanos, de que deben ser puestas por escrito. Estamos ante la presencia entonces ya de un documento que está por escrito. Vuelvo a insistir, hermanos, no perdamos de vista esto. Todo empezó por una cuestión oral, evidentemente, tiene que ser de manera oral, principalmente los oráculos. Hay muchos oráculos que se pronuncian parados en la calle, parados en las plazas de la ciudad, son pronunciadas, son habladas, ¿no es cierto? Y esa parte de pararse en el camino, en la plaza, en la calle, y pronunciar el oráculo o la profecía, es inspirado por Dios. Y lo que hace el discípulo es ponerla por escrito. Y el hecho de ponerla por escrito no le saca inspiración al texto bíblico, sino que solo lo hace dejar constancia de esa profecía o de ese oráculo. Quien escuchó de parte del profeta ese oráculo, esa profecía, creyó en ella y creyó que era palabra de Dios porque reconocía a ese hombre como hombre de Dios, como profeta de Dios. Entonces, el hecho de que el pueblo reconociese a una persona como profeta, como siervo de Dios, como transmisor de la palabra, era suficiente para creer en esa palabra y también para ponerla por práctica. Esto lo encontramos, hermanos, en Jeremías, que es el otro profeta que encontramos a finales del primer templo. Y vamos a ver la evidencia que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 36, versículos 1 y 2. Jeremías 36, 1 y 2. Dice, aconteció en el cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, ya estamos ante el hijo de Josías, Josías ya murió, ahora Jeremías va a tener su ministerio profético con Joaquín o Joacim, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, versículo 2, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Lo mismo que sucede con Habacuc, ahora nosotros encontramos que pasa lo mismo con Jeremías. Hay una orden expresa por parte de Jehová en donde le pide al profeta que agarre una hoja de papel, diríamos, en nuestro contexto, el texto dice un rollo de libro, y va a tener que poner por escrito las palabras de condenación, no solo para los reyes de Judá ni para los reyes de Israel, sino para todas las naciones de la tierra. La Biblia de Jerusalén lo traduce de esta manera. Aconteció que en el año cuarto de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida esta palabra a Jeremías de parte de Yahvé. Tómate un rollo de escribir y apunta en él todas las palabras que te he hablado tocante a Israel, a Judá y a todas las naciones.
desde la fecha en que te vengo hablando, desde los tiempos de Josías hasta hoy. Entonces, hermanos, estamos aquí ante la presencia ya de una orden expresa de las profecías, principalmente de Jeremías, que vendrán a ponerse por escrito y que son las que irán copiándose y perdurarán en el tiempo para que pudiesen ser parte ahora del texto bíblico, ¿no? De la palabra de Dios. Este anuncio, hermanos, de poner por escrito al profeta Jeremías, toma sentido, hermanos, a través de Baruch, su secretario. Este Baruch es el nombre que se le dará a un libro apócrifo que la Biblia griega recogerá, ¿no es cierto? Que recogerá y que le dará el nombre de él, el secretario de Jeremías. Y el versículo 4 dice, llamó pues Jeremías a Baruch, hijo de Nereías, y apuntó Baruch al dictado de Jeremías todas las palabras que Jehová o Yahvé le había hablado en un rollo de escribir. Entonces, aquí tenemos una función muy interesante que tiene que ver con Baruch, el secretario, que empieza a escribir todas las palabras que Jeremías le empezó a hablar. Fíjense este proceso es el que yo les he hablado. Jeremías recibe la inspiración de Dios, Jeremías recibe la palabra de Dios, Jeremías es movido por el Espíritu Santo, pronuncia los oráculos, ¿no? Habla los oráculos, las profecías de Dios, pero utiliza a un secretario, él no las escribe, utiliza a un secretario llamado Baruch para que le dicte todas las palabras que el Señor le dio, y entonces no es Jeremías quien lo escribe, sino Baruch. La pregunta aquí es, si no fue escrito por Jeremías, ¿no es palabra de Dios? No, claro que es palabra de Dios. ¿Quién lo escribió? Baruch. Y Baruch, hermanos, también creo firmemente que su mano fue guiada por el Espíritu Santo para que las palabras que escuchó de Jeremías las haya puesto de manera fiel en el rollo o en el lugar donde escribió estas palabras. Y entonces, como dijimos, vemos aquí la función del secretario para poner por escrito la palabra de Dios. Esto no es extraño en el texto bíblico, hermanos, no es extraño, ¿no? Por eso es que hay muchos aspectos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento que se usan secretarios. Hay cartas de Pablo que él no las escribió, él no agarró la tinta y demás, usó un secretario. En el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento, son los famosos amanuenses. Los amanuenses es como un secretario hoy nuestro, ¿viste? Que vos le dictas algo y esa persona lo escribe, ¿no? Y confiamos en esa persona porque sabemos incluso esa persona nos conoce tan bien que conoce nuestras expresiones, nuestras palabras, cómo lo haríamos, cómo lo diríamos, ¿no? Que eso fue lo que pasó en la transmisión del texto bíblico. Entonces, hermanos, estamos ante la presencia a finales del primer templo de dos expresiones ya muy puntuales de lo que más tarde vendrían a ser los oráculos proféticos ya puestos por escrito, y que esos son los que perdurarían en el tiempo y que vendrían a tomar la autoridad de palabra de Dios. Vayamos ahora, hermanos, dejemos ahora el primer templo. Ya vinieron los babilonios, ya destruyeron el templo, ya sucedió la revuelta, el templo es destruido, Jerusalén es invadida, los muros destruidos, las puertas quemadas, hay desolación, hay tristeza, hay todo, hermanos. El exilio realmente fue un golpe muy duro, fue un golpe muy difícil para el pueblo de Israel, ¿no? Fue un exilio que dura del 586 al 538. Y la verdad, hermanos, que ir a un país extraño, con una lengua extraña, con costumbres diferentes, lejos de tu patria, de tu hogar, de tus afectos, de tus familias, de todo, ¿no? No es fácil. Quienes hemos dejado de lado nuestro hogar, nuestra familia, etcétera,
No es fácil acomodarse a una cultura diferente a la que vos naciste. Y ha de ser mucho más difícil, hermanos, ir a un lugar donde es otra lengua, ¿no? Otra forma de comunicarse. Lo que vivió el pueblo de Israel en el exilio, hermanos, fue realmente algo que marcó para siempre la forma de pensar y la forma de entender el texto bíblico. Miren lo que sucede en el exilio, algo muy interesante. Primero, hay una gran pérdida. Y esta pérdida se traduce en tres partes importantes. En la identidad nacional, Judá deja de tener su independencia, su rey, sus leyes, y ahora es sometido a la fuerza por otro imperio. Hay una gran pérdida de territorio. Recordemos, hermanos, que el territorio para los israelitas era muy importante, por eso la distribución de la tierra cuando ellos pasan a Canaán. Y lo más difícil para ellos, hermanos, es una pérdida en su religión, porque recuerden que la fe judía estaba centrada de manera muy importante en el templo. Y ahora el templo está destruido, está mancillado, los utensilios han sido quitados. En fin, qué golpe tan duro, hermanos. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, a este grupo de personas, no solo los que son, recuerden que mencioné 3 grupos de personas, no solo los que quedan allí, porque queda gente, hermanos, queda gente en Judá, y ha de haber sido muy difícil pasar por donde era el templo y verlo en esas condiciones. Qué terrible, hermanos, es una tristeza impresionante. Conozco a muchos hermanos hoy, ¿no es cierto?, que sufren porque el templo está cerrado por la pandemia. Sufren, lloran, hermanos, lloran porque el templo está cerrado. Imagínense en Israel, el templo no estaba cerrado, estaba destruido. Y esto, hermanos, para un judío, ¿no es cierto?, es lo más difícil que puede pasar. Entonces hay una pérdida muy interesante. Se van, lo que antes los unía, ahora está dividido. Para los que se quedan, para los que se van, hermanos, para los que van cautivos, imagínense ir cautivo a un lugar donde vos no conoces, donde hay otra lengua, otras culturas, otras costumbres, otros dioses, muchos dioses, y sobre todo que vos no vas a tener un templo allí, no tenés un templo allí, no lo vas a tener, no lo vas a poder construir. Y el tercer grupo, que son los que se van para Egipto y los que huyen, pues finalmente huyen. Y se cree, hermanos, que es allí, porque no sabemos cómo el profeta Jeremías muere, pero sabemos que el profeta Jeremías muere en Egipto, lejos de Tierra Santa. Qué difícil ha de haber sido para Jeremías esa expresión, ¿no es cierto? Esa experiencia, perdón. ¿Qué otra cosa sucede en el exilio, hermanos, que tiene que ver con todo esto? Los líderes que fueron llevados al destierro, hermanos, van a jugar un papel muy importante para la fijación de los textos bíblicos, para la escritura, porque esta élite de gente importante de Judá fueron los que se llevaron cautivos. Y entonces llevan a los sabios y a los sacerdotes, incluidos al profeta Ezequiel, al sacerdote Ezequiel. Este grupo, hermanos, que funcionaban en el templo, ¿no es cierto?, que estaban dentro de lo que eran las reglas culticas, lo que era la adoración al Señor, los sacrificios, los días de fiesta, etcétera, etcétera. Los sabios también, lo más, recuerden que Israel siempre se ha destacado por su sabiduría. Y entonces los sabios del reino, la gente inteligente, la gente culta, la gente leída, la gente que seguramente tuvo contacto con lo que ya había sido escrito anteriormente, ¿no es cierto? Porque acuérdense que ya estamos aquí en la época del exilio, ya pasó Habacuc, ya pasó Jeremías, ya pasó Josías, ya estamos en esta etapa.
Y entonces este grupo, hermanos, tendrá un papel muy importante para poder ir fijando algunos aspectos, algunas historias, algunas tradiciones del texto bíblico. Porque la memoria jugará un papel muy importante para mantener la unidad nacional y sobre todo religiosa. Fíjense, cuando este grupo de personas se va al exilio, se van sin nada, ¿ok? No hay identidad nacional, pierden al rey, no tienen territorio porque se van a un país extranjero y no tienen templo porque a donde van, el imperio que los lleva cautivos no les va a permitir nunca tener un templo allí. Entonces, estaban como a la deriva. ¿Qué hacían? ¿Qué iban a hacer? Y entonces, hermanos, este periodo de exilio fue muy importante porque creo que el Espíritu del Señor fue guiando a su pueblo aún en el cautiverio. Y la memoria empezó a jugar un papel muy importante porque empezaron, hermanos, a ponerse por escrito las distintas tradiciones que se venían trayendo y empezaron como que a acumularse. Ya que estaban cautivos y era gente muy sabia, lo vamos a ver más después con la experiencia de Esdras, era gente muy sabia, muy conocida, y entonces ellos tuvieron la grandiosa idea de hacer algo para mantenerse unidos. Y la religión iba a ser muy importante para ellos. Su fe, la fe monoteísta, la fe en Jehová, el Señor, esa fe los iba a mantener unidos. Pero ¿cómo iban a estar unidos? Necesitaban algo que los uniera. Y entonces se cree, hermanos, que fue en esa etapa en que se reúnen las tradiciones orales y algunas escritas y empieza a formarse un tipo de cuerpo, ¿no es cierto?, de textos sagrados que vienen a darle la unidad que en ese momento el pueblo necesitaba, ¿no? Y fue aquí, hermanos, donde esta élite de personajes, ¿no?, inspirados por el Señor, empiezan a hacer algo muy importante. Y es en esta etapa, hermanos, en donde habrá ¿cómo es? Dos aspectos, dos temas muy fuertes, que tienen que ver con dos principios de unidad. El primero es el sábado, hermanos. El sábado jugó un papel muy importante en esta época, muy importante. Recuerden que ya desde tiempos antiguos el sábado era parte de la vida comunitaria, ¿no es cierto? Pero ahora los sabios reflexionan mucho más en el tiempo, en el día de reposo. Por eso ustedes van a encontrar muchas profecías en esta época, ¿no?, que tienen que ver con el sábado. Porque el sábado va a adquirir un lugar muy importante. Y entonces los sabios reflexionan y dicen, Dios estaba en el templo, pero el templo está destruido. Y no puede ser que Dios, un Dios grande, sublime, etcétera, habite en un templo destruido, quemado, hecho polvo. Y entonces ellos, hermanos, hicieron una interesantísima interpretación, alusión, de que ahora Dios estaba en el tiempo. No en el lugar, sino en el tiempo. Y entonces ellos empezaron a unirse en derredor del sábado. El sábado ahora, para ellos, Dios estaba allí. Dios estaba en ese tiempo sagrado. Dios estaba en ese tiempo que no necesariamente para los del exilio, ni siquiera para los que quedaron, funcionaba el templo, sino que ahora le dieron en esta etapa un lugar muy especial, ya no al lugar, ya no al espacio físico, sino al tiempo, al espacio temporal, y es el sábado.
Y esto, hermanos, para nosotros que guardamos el sábado es muy especial, muy significativo, porque me parece que esta reflexión que hacen los sabios de Israel, los sacerdotes del templo, es uno de los aspectos que hoy nosotros hemos entendido con claridad y sabemos, hermanos, que el sábado es un tiempo sagrado, un tiempo en donde Dios está. Dios está presente en ese tiempo. Esa es la herencia que nosotros hoy asumimos de parte de la experiencia que tuvo Israel en el exilio. Entonces, por eso es que muchas profecías que pertenecen a este orden, por ejemplo, Isaías, ¿recuerdan esa parte de Isaías? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo y lo llamares delicia, santo y venerable a Jehová, ¿recuerdan ese texto? Es un texto que se escribe en época del exilio. Es un texto, hermanos, que va a unir al pueblo en derredor del tiempo de Dios. Lo que después vendría a ser en el Nuevo Testamento el kairos de Dios. ¿No? El kairos de Dios, el tiempo de Dios. Y por eso el sábado sigue tan vigente como lo estuvo antes. Porque el tiempo sagrado de Dios, ¿no es cierto?, tiene que ver con el otro aspecto que fue muy evidente en la época del exilio, que es el tema de la santidad, ¿no? Entonces, el tema de santidad fue uno de los temas más importantes y reflexionantes del texto. Por eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Daniel, hermanos, en sus inicios, en esta historia que nos habla del cautiverio y demás, tiene que ver con la santidad. ¿Cómo mostró Daniel la santidad? En los alimentos. ¿Vio? ¿Se dio cuenta? En los alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy entendemos que la ley de la alimentación no tiene que ver con cuestiones ni médicas, ni de salud, ni de nada. Tiene que ver con cuestiones de santidad. Porque el sábado, junto con la santidad, hicieron el punto de agarre para que los israelitas, o los judíos, principalmente los que estaban en el exilio, no se dispersaran, no terminaran como sus coterráneos del reino del norte, que terminaron dispersándose y acabó todo. Ellos no querían eso, necesitaban algo que los unieran. Entonces dijeron, bueno, ahora no tenemos templo, pero tenemos el sábado, y el sábado es un tiempo santo, sagrado, sublime, y eso fue lo que los mantuvo. Fue algo muy interesante, hermanos, y entonces el sábado recorrerá en todo el texto del Antiguo Testamento una importancia de tal naturaleza que lo ubican en el texto sagrado desde la creación. Entonces el sábado, hermanos, rompe los esquemas rituales, rompe los esquemas cultuales, y ahora el sábado, como es un tiempo santo y Dios ha existido desde siempre en santidad, entonces el sábado tiene que pertenecer sí o sí en el origen de todo lo que existe, el origen de todo cuanto es. Y entonces los sabios ubican entonces el sábado y lo sacan más allá de las cuestiones, insisto, rituales, sacrificiales y cúlticas, y lo colocan en el justo momento de la creación, la santidad de Dios en su plenitud, el poder de Dios en su grandeza. Y por eso es que hoy nosotros defendemos el día de reposo, hermanos, como un acto de santidad. Es un tiempo sagrado de Dios. Y eso va a ser un parteaguas muy interesante, y será el momento, ¿no es cierto?, en que el pueblo empiece a reflexionar sobre estos temas, principalmente en los documentos que se empezarán a escribir. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a ver qué pasó después del exilio. Cómo fue evolucionando el tema de los escritos sagrados, ¿no? Cómo Esdras, Nehemías, Zorobabel, Josué tienen un papel muy interesante para esta fijación del texto bíblico. Pero por ahora, hermanos, nos vamos a quedar acá. Hemos abarcado entonces en esta clase, hermanos, evidencia histórica,
cómo vienen a darse el texto bíblico en la época de los reyes, en la época del a finales del primer templo, en la época del exilio, y vamos viendo, hermanos, cómo después del exilio empieza a fijarse con mucho mayor claridad ya los textos bíblicos, que insisto, no por el hecho de que se descubran en ese momento significa que hasta ese momento tienen validez. Ya el hecho de que se descubran en ese momento da de suyo propio que venían siendo autoritativos, que venían siendo ya parte de la vida del pueblo, solo que por alguna razón se van descubriendo. ¿Ok? Bueno, hermanos, estamos en la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos tomar. Liti. Buen día. Antes los números se contaban de descendente, porque veo que el exilio 586 al 538, o sea, no es como ahora, ¿verdad? No, siempre van en descendente. Es el siglo 10, 9, 8 para llegar al punto cero, donde a partir, por eso se dice antes de la era cristiana o antes de Cristo, los números se contaban de manera descendente, perdón. Después de Cristo ya se empiezan a contar de manera ascendente. Confieso, hermanos, que es uno de los temas que a mí me ha intrigado, pero hasta ahorita lo que he leído no le he entendido mucho al tema, pero ¿por qué esta parte de contarse de esa manera? Pero prometo que voy a leer otra vez y voy a tratar de explicar por qué, de manera muy, muy rápida, por qué los números se contaban de manera descendente. Si alguien lo sabe, ayúdenos. No, ya me llamó la atención el otro día, dije, por ahí anoté mal los números y no entendía. Así que por eso era la pregunta. Sí, sí. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Bien, hermanos. Si nadie tiene alguna pregunta más. ¿Qué van a almorzar hoy? Por acá algo livianito, livianito. Oh, no, yo quiero algo fuerte, hermanos. ¿Alguien va a comer carne? A mí me toca pensar primero en el desayuno. Ah, claro, sí, mis hermanos están en el desayuno recién. Bueno, vamos a desayunar y luego volvemos a almorzar. Por acá tenemos tarta de verdura. ¿Alguien tendrá carne? Estamos igual, Pastor Abraham, no se preocupe. Ay, mi querido Eliezer. Venite, amigo, vamos a ver si encontramos una vaca por ahí mal puesta. Nos compramos una vaquita por ahí y comemos un asado. Ah, vale. Bueno, vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Muchas gracias por su paciencia. Nos vemos la próxima clase, Dios mediante. Que tengan un fin de semana maravilloso, que disfruten el tiempo sagrado de Dios, ¿no? El tiempo santo de Dios, que nos gocemos en él, que demos gracias a Dios por su creación, por su palabra divina. Enamorémonos del Padre y del Hijo a través de su bendita palabra. Gocémonos cuando mañana el predicador por Zoom o en el templo diga, abramos la Biblia, hagámoslo con respeto, hagámoslo con humildad, hagámoslo sabiendo que estamos ante la misma presencia del Dios que ha querido hablarnos, ¿ok? Y que a través de la historia lo ha preservado, ¿ok, hermanos? Así es que demos gracias a Dios por ello. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta clase. Gracias por bendecirnos y por tu bendita palabra. Creemos firmemente que es tu inspiración, Señor, y que no solamente, Padre, ha sido salvaguardada por tu Espíritu a través de los siglos, sino también, Señor, ha salvado nuestra vida, ha salvado nuestra alma, porque en ella hemos encontrado la revelación de Jesucristo y lo hemos declarado como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, por la forma maravillosa en que te has revelado a nuestras vidas. Bendícenos,
Dentro de pocas horas estaremos entrando en tu reposo, en ese tiempo sagrado que te pertenece, Señor. Restaura nuestras fuerzas, sana nuestras heridas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a entender, a amarte por sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a vivir en comunión, en santidad, Señor, y permite que en todo y por todo tu gracia y tu misericordia nos cobijen y nos amparen en todo momento. A ti sea dada la gloria y la honra. Bendice a Colombia, Señor. Sé que está pasando este hermoso país momentos difíciles. Acompáñalos, guarda tu iglesia en el hueco de tu mano y permite, Padre, que tu misericordia pueda estar con ese hermoso país, que traigas paz a ese país, Señor, y que puedas extender la manifestación de tu Espíritu Santo en sus vidas. Gracias por todo. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.